yo empezaría también de alguna manera, por reconocer, valorar y aplaudir el trabajo que ha adelantado Emilio Archila al frente de la Consejería Presidencial para la Estabilización. Y lo digo porque todavía recuerdo cuando, a los pocos días de haber sido elegido presidente, lo llamé en el Hotel Dan de la calle 94, donde muchas veces adelantábamos reuniones, y entonces le dije: doctor Emilio, usted va a encargarse de este tema. Y obviamente Emilio me miró con alguna cara de preocupación, por no decir de incertidumbre, y me decía: pero es que mis habilidades y mis competencias y las cosas en las que yo he trabajado durante tantos años pues no han estado tan relacionadas con estas áreas. Y justamente le dije: mire, usted tiene por un lado 3 condiciones que para mí son importantes. La primera, usted es un buen gerente. La segunda, usted es una persona que conoce el país. Y la tercera, le dije: usted votó por el sí. Y entonces me dijo: ¿y eso qué tiene que ver? Le dije: justamente lo que queremos demostrar. En este gobierno hay personas que votaron por el sí y hay personas que votaron por el no. Pero aquí se tiene que crear una oportunidad de una sola vez para que podamos pasar esa terrible página de haber tratado de dividir al país entre amigos y enemigos de la paz y concentrarnos en una política de Estado que nos permita a nosotros construir en un marco de legalidad una paz creíble. Entonces, Emilio asume ese rol y vienen otras 3 decisiones secuenciales. Conformar un gabinete de paz, que por cierto es la primera vez en un gobierno que se crea una figura como esa, un gabinete de paz, donde están presentes no solamente el consejero para la consolidación y la estabilización, sino también el alto comisionado para la paz, el consejero de seguridad nacional, varios de los ministros, y estamos llevando adelante una agenda. La otra decisión fue llamar rápidamente a las Naciones Unidas y pedirles formalmente que la misión de observación se mantuviera con nosotros durante todo nuestro gobierno, para garantizar el apoyo y la veeduría imparcial, para tener además esa reflexión y evaluación constante, y por esa vía tener la certeza de que más allá de las apreciaciones políticas de coyuntura, tuviéramos una visión institucional desde afuera que validara el trabajo que se está adelantando. Y otra decisión que también fue muy importante fue la de construir una agenda que fuera incontrovertible, donde, partiendo de la base de que esta es una implementación que está prevista para desarrollarse en 3 o 4 administraciones, tuviéramos la certeza que desde el primer momento los indicadores de gestión estuvieran alineados con el plan de desarrollo, con el presupuesto, con la forma en la que se manejan los proyectos derivados de el OCAD Paz, y que tuviéramos la posibilidad de darle un contexto numérico y de evaluación a lo que se conoce como el Plan Marco de Implementación. Y eso nos llevó también a otras 2 decisiones. La primera, que se la dije a Emilio: esto tiene múltiples aspectos, pero la piedra angular del éxito de esto está en la reincorporación. Si la reincorporación sale mal, todo sale mal. Por eso es tan importante el proceso de reincorporación y en lograr que las personas que realmente han hecho la apuesta por la desmovilización, el desarme y la reincorporación se mantengan leales a esa iniciativa. Hoy podemos decir que más del 98% de las personas que entraron en este proceso se han mantenido y hoy están cobijadas por una serie de políticas públicas. Y lo otro que le dije a Emilio, le dije, es que el corazón también de esta paz con legalidad está en llevar el Estado a esas zonas que habían sido históricamente afectadas por la violencia y por la pobreza. Se había hablado muchísimo de los PEDETs,
Pero una de nuestras sorpresas también en el proceso de asumir esta responsabilidad era que durante los primeros 20 meses de implementación, nada más se habían elaborado 2 planes de desarrollo con enfoque territorial. Y teníamos que llegar a 16 para cobijar a los 170 municipios que traen a su vez cerca de 11.000 veredas y que albergan casi 6 millones de compatriotas. Entonces, una de esas primeras tareas era hacer esos 14 planes de desarrollo con enfoque territorial y los logramos prácticamente en un año, que fue hacer un proceso de concertación, de diálogo, de escucha, y lo más interesante, comprometer en equipo a gobernadores, alcaldes, al sector privado, a las personas en proceso de reincorporación y decir, esta agenda se convierte en una política pública de largo plazo. Esas, por supuesto, fueron decisiones desde el comienzo del gobierno y que me llevan también a una reflexión ya en el ámbito personal. He podido trabajar con Emilio Archila intensamente, con un gran equipo de gobierno desde el primer día en esta agenda. Y siempre nos ha sorprendido algo. Los hechos versus los discursos, los hechos versus las percepciones. Y entonces podemos decir que desde el comienzo del gobierno hasta hoy, nos hemos presentado periódicamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hemos mantenido siempre un respaldo unánime a esa implementación. Y hemos tenido un respaldo que ha sido incuestionable, claro, con retos, y que, por supuesto, traen todavía desafíos futuros, pero lo hemos venido cumpliendo, y lo mismo con la Unión Europea. Y entonces, aún a pesar de tener gabinete de paz, de tener el plan, de lanzar la política de paz con legalidad, que fue de las primeras políticas que lanzó el gobierno, constantemente el ataque político de coyuntura, el gobierno no ha hecho nada por la paz, el gobierno está destruyendo la paz, el gobierno quiere hacer trizas la paz, y es como si existiera ese deseo de mantener prendido un fogón donde se quiere seguir dividiendo el país entre amigos y enemigos de la paz. Inclusive, como se lo dije a Emilio Archila desde el primer día, le dije, Emilio, todo esto que empezamos a hacer, tenemos que documentarlo. Y le dije, desde el 9 de agosto del año 2018, esto tenemos que escribirlo. Entonces me decía Emilio, ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Le dije, pues cada uno tiene que ir llevando el testimonio de esto y vamos a estar encontrándonos en escenarios, y entonces para mí han sido decenas de cuadernos y de notas y de conferencias y discursos y de entrevistas, y lo propio para Emilio, y después de lograr una serie de avances, el año pasado decidimos juntar nuestras notas, integrar nuestras visiones y tratar de plasmar en un libro nuestra propia vivencia de lo que es la paz con legalidad. Pero le dije, yo no quiero un libro para la confrontación política. Yo no quiero un libro para hacer insinuaciones, pullas, no. Quiero es un libro que recree los retos que hemos tenido que asumir. Y así fue que empezamos este ejercicio, un ejercicio también complejo, porque son distintas formas de escribir, distintas formas de ver, pero que logró prácticamente tener a lo largo del libro la posibilidad de que en una parte se siente más la voz de Emilio, en otra se siente más la voz mía, y dejar una evaluación de cada uno de los componentes que han integrado esta política de paz con legalidad. Con una serie de hechos que a mí me parece que son dicientes y que a nosotros nos llenan de orgullo. Hoy nosotros podemos decir que en este gobierno, en estos 3 años y medio, se ha hecho casi el 45% de todo el desminado humanitario hecho por Colombia desde que existe el desminado. Y es un hecho histórico y además relevante. Hemos podido fortalecer presupuestariamente esta política, darle consonancia con un plan de desarrollo, y de hecho el Instituto Kroc, que fue una especie de órgano externo
de evaluación y revisión, decía el año pasado que este gobierno había logrado una implementación del 30%. Entonces muchos dijeron, es que el gobierno entonces no ha avanzado, ¿cómo así que el 30%? Pues está previsto para hacerse en 3 administraciones. Y si vamos con ese ritmo, que ojalá nosotros podamos cerrar agosto con más del 40%, pues estaremos garantizando que en el tiempo previsto esto se logre. Y hemos logrado para, por ejemplo, los excombatientes tener un salto exponencial en proyectos productivos individuales, proyectos productivos colectivos. Hemos logrado ya finalmente, después de tantas idas y venidas y negociaciones de materiales, de lugares, ver en pocos meses, por no decir semanas, las primeras viviendas o soluciones de vivienda con propiedad individual de personas en proceso de reincorporación, aparte también de las miles de personas que no están en las zonas ETCR, que estarán también accediendo a la vivienda. Es muy diciente ver los avances en titulación, porque lo van a ver ustedes en el libro. En titulación de predios, en estos 3 años y medio, hemos ya superado 50.000 títulos de propiedad. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que hemos tenido una mejora sustancial en el tiempo. Los 8 años que antecedieron a nuestro gobierno fueron 37.000 títulos en 8 años. Y en los 8 años anteriores, 27.000 títulos de propiedad, 50.000 títulos de propiedad en 3 años y medio. Documentados, registrados. El haber retomado la agenda del catastro multipropósito, lograr las operaciones de crédito, poner en marcha esta política y pasar de un 5% de actualización catastral a más del 50% que esperamos tener en el mes de agosto, también es un salto monumental. Y el haber podido también una visión integral del campo, llevar crédito, agricultura por contrato, planes de irrigación, distritos de riego, la mayor inversión en vías terciarias, pues nos muestra a nosotros que todos estos saltos están ocurriendo y por eso es esa difícil y constante situación de la discusión con hechos y la discusión con criterio político. No nos hemos dejado atrapar en esa segunda conversación. Y lo que para nosotros fue muy importante fue ver llegar al secretario Guterres a Colombia y decir, mire, a pesar de todas esas dificultades, Colombia es hoy un referente para el mundo de continuidad de las políticas públicas en esta tarea. Yo creo que esa fue la más grande validación. Y para muchos eso no es bueno porque eso implica reconocerle al presidente Duque esa política. Pero yo no me quedo ahí, yo pienso que esto es no para Iván Duque, no para Emilio Archila, sino el reconocimiento de que como país somos capaces de sacar una agenda adelante. Y hay un tema que yo especialmente lo mencioné durante el discurso con el presidente, con el secretario general Antonio Guterres, y es algo que nos duele a todos. A todos nos duele cada vez que asesinan a un colombiano. A todos nos duele cada vez que asesinan a alguien que ejerce liderazgo social. Y a todos nos duele cuando se presenta un asesinato de alguien que ha hecho una apuesta por la reincorporación. Curiosamente, y esto fue uno de los temas que yo le pedí a Emilio que trabajáramos a profundidad, que ese está en la página 155 a los que tengan el libro a la mano, si no ahora lo podrán ver, es esta tablita donde nosotros dijimos, venga, vamos a hacer un análisis de cómo ha sido este proceso de violencia con las personas que han entrado en procesos de reincorporación. Cuando se dio la desmovilización del M-19, se desmovilizaron alrededor de 900 personas. Los excombatientes asesinados fueron 25 y el porcentaje de combatientes asesinados como parte del total de la organización eran 2.8%. El EPL, 2.200 personas se desmovilizaron, 321 asesinatos, una proporción del 14.6% con relación al total de personas desmovilizadas. La corriente de renovación socialista, 433 personas,
79 asesinatos, 18.2% de las personas desmovilizadas asesinadas. Quintín Lame, 157, 5 asesinatos, 3.2%. PRT, 200 personas desmovilizadas, 29 asesinatos, 14.5%. Esta que es también escalofriante. Autodefensas Unidas de Colombia, 31.761 personas desmovilizadas, 3.589 asesinatos, para un porcentaje del 11.3%. Y obviamente la situación que nos duele, porque ojo, yo no doy estas estadísticas para justificar nada, simplemente para entender las proporciones y las dificultades que entraña históricamente en nuestro país la construcción de confianza después de estos procesos. Con el corte que se hizo esto, que nosotros lo hicimos con un corte prácticamente a septiembre del año pasado, teníamos 13.196 personas, miembros de las FARC en desmovilización, y teníamos 254 tristes y dolorosos asesinatos para un porcentaje del 1.4%. Como estas cifras son dolorosas y no se trata de usar la estadística para atenuar el dolor, sí nos sirve a nosotros de referente que en porcentaje sí se ha logrado por lo menos un avance en Colombia. No para aplaudirlo, no para sentirnos felices, pero sí para darnos cuenta que aquí hay un compromiso también de institucionalidad. Y por supuesto tenemos que hacer también elevar nuestra voz de rechazo a esas expresiones de violencia que fueron derivadas de las disidencias. Porque al país no se le puede olvidar que el señor Iván Márquez, o alias Iván Márquez, fue el jefe negociador de ese acuerdo. Y cuando yo asumí la presidencia de la República, él ya estaba siendo perseguido por vínculos con estructuras del narcotráfico a raíz o a razón de las actividades criminales de su sobrino Marlon Marín. Santrich estaba preso cuando yo asumí la presidencia por una captura con fines de extradición. El Paisa ya no se tenía conocimiento de su ubicación porque no estaba ni siquiera asistiendo a los llamados que le hacía periódicamente la Justicia Especial para la Paz, y lo propio ocurría con Romaña, y lo propio, por supuesto, con otros criminales, como es el caso de Iván Mordisco. Teníamos que enfrentar casos como el de Guacho, en fin. Ahí es muy importante también llevar esa relación, y de hecho nosotros describimos esos retos en el libro. Pero más allá de todas esas circunstancias, yo creo que el balance más importante de todo es que si vemos el vaso, yo creo que este vaso no lo podemos ver medio vacío. Y aquí hacemos una reflexión, por ejemplo, en el caso de las objeciones que fueron tan controversiales. Y yo inclusive lo planteo también en el libro como una especie de lección personal. Quizás nos hizo falta, o a mí personalmente me hizo falta, más pedagogía para explicar el verdadero trasfondo de esas objeciones. ¿Por qué? Porque era una ley estatutaria de 159 artículos y estábamos haciendo objeciones sobre 6 puntos, 6, que no afectaban la estructura o los ejes axiales de la norma, pero que hubieran podido generar una mayor unión del país en torno a ciertos principios y hubieran podido ahorrar debates innecesarios. Pero también entendí que gran parte de la respuesta frente a las objeciones era que las objeciones, así fueran un mínimo y que hubieran podido generar un consenso sobre la parte estructural de esa ley estatutaria, para muchos era una oportunidad para capitalizar políticamente y tratar de utilizarlo para decir quieren hacer trizas del acuerdo, cuando nunca ese fue el propósito. Y esas son reflexiones que nos deben caber a todos, porque lo digo ya a 6 meses de terminar nuestro gobierno, independiente de quién sea el próximo presidente de Colombia, no se puede
el país no puede renunciar a la posibilidad de mejorar cosas susceptibles de mejorarse. Las cosas no pueden ser pétreas. Y ese espíritu de mejorar, aprendiendo las lecciones, yo creo que también nos sirve a nosotros como sociedad. Pero en líneas generales lo que ustedes van a ver en este libro es lo que se ha logrado en cada uno de los componentes y asumiendo también una dificultad, que eran las carencias de recursos que se tenían para la implementación en el momento en el que nosotros asumimos la presidencia y el haber podido garantizar una apropiación y una estructura fiscal, económica, macroeconómica, para llevar a cabo un contexto donde la paz requiere legalidad. Y también lo dejamos planteado en el libro, una reflexión de que se tiene que hacer más con respecto a la reparación de las víctimas. Los victimarios no han reparado. Y yo creo que decirlo no es minar ni afectar la confianza, es verdad. Es verdad con las cifras. La reparación de los victimarios ha sido un gran ausente. La información que permita ayudar a desarticular las redes de narcotráfico, que también estaba presente ahí, también ha sido un gran ausente. La información sobre el reclutamiento de menores ha sido un gran ausente. E inclusive, sí, se han dado aportes y colaboración para lo que tiene que ver con el desminado, pero versus el compromiso, también hay una gran deuda. Y decirlo no es para hacer señalamientos ni poner en tela de juicio a muchas personas, porque genuinamente creo que aquí hay mucha gente que le ha mostrado a Colombia que tiene una verdadera voluntad de reincorporación. Yo he visitado 7 ETCRs y he tenido la posibilidad de dialogar con las personas que están en proceso de reincorporación y se ve, se siente ese interés de ellos de contribuir a construir un país que se libere de múltiples tensiones y de verdad reclamar una oportunidad para ser mejores seres humanos y para darse cuenta que no existe justificación alguna de las armas en una democracia para tratar de imponer criterios o tratar de influenciar a otros. De manera que yo creo que este es un texto que será referente y bienvenida a la controversia y la discusión, porque los unanimismos no le sirven a las sociedades. Pero lo que sí yo creo que es muy importante, ya cuando el país va rumbo al 6º aniversario de esa firma, es que hoy hemos demostrado por los mismos validadores naturales en su misión de observación y en la visita del secretario general, que Colombia tiene una historia que contar en medio de la transición democrática y en medio también de una determinación clara nuestra desde el primer día de que la paz con legalidad es posible ser construida y que se puede desarrollar dentro de las mismas facultades otorgadas por las sentencias de la Corte Constitucional, donde existe ese margen de interpretación de las políticas y la agenda de un gobierno para darle los énfasis que corresponda en este proceso de implementación. Yo creo que esta contribución es para nosotros un trabajo en equipo y con todo y lo difícil que fue tratar de ensamblar las letras, ¿no, Emilio? Yo creo que al final, cuando vimos ya el producto como lo tenemos, siempre será perfectible, siempre será mejorable, pero lo que hay acá es una expresión genuina, transparente y absolutamente diáfana de lo que ha sido la iniciativa de un gobierno de poder construir paz con legalidad y ponerle fin a esa diferenciación absurda que buscaba fragmentar a la sociedad entre amigos y enemigos de la paz.